Imagina esto por un segundo. ¿Y si cada dificultad que enfrentas no fuera un castigo, sino un entrenamiento? ¿Y si cada fracaso no fuera una señal de derrota, sino una lección que aún no has sabido leer? La mayoría de las personas viven reaccionando, sobreviviendo, improvisando sin rumbo, creyendo que la vida es una serie de golpes injustos. Pero hace siglos, en un Japón dominado por la violencia, la guerra y la incertidumbre, un hombre entendió algo que hoy sigue siendo ignorado por millones. La vida es una batalla constante, y solo quien vive con estrategia logra avanzar sin perderse. Ese hombre fue Miyamoto Musashi, un guerrero solitario, un samurái sin señor, un hombre que caminó contra las normas de su tiempo. No buscó comodidad, no buscó aprobación y jamás se apoyó en excusas. Peleó más de 60 duelos reales, enfrentando la muerte cara a cara, y nunca fue derrotado. Pero reducir su legado a la espada sería un error. Su verdadera arma fue la mente. Su mayor victoria fue la comprensión profunda del conflicto humano. Antes de morir, Musashi escribió el libro de los 5 anillos, no como una obra literaria, no como filosofía abstracta, sino como un manual crudo y directo sobre cómo enfrentar la realidad. Este libro no intenta motivarte con palabras suaves, te exige responsabilidad, te obliga a mirar tus decisiones, tus hábitos y tus miedos con brutal honestidad. Musashi no escribe para los débiles de espíritu, escribe para quienes están dispuestos a transformarse. Desde sus primeras enseñanzas, deja claro que todo comienza con el fundamento. Sin una base sólida, cualquier esfuerzo se derrumba. En el combate, un guerrero sin postura firme cae rápidamente. En la vida, una persona sin disciplina se pierde. Musashi insiste en que dominar lo básico es más importante que buscar atajos. Practicar todos los días, incluso cuando no hay resultados visibles, es lo que separa al maestro del aficionado. Hoy, muchos quieren éxito inmediato, reconocimiento rápido y resultados sin sacrificio. Musashi despreciaba esa mentalidad porque sabía que conduce a la frustración y al abandono. Aplicar este principio hoy significa ordenar tu vida desde lo esencial. Dormir mejor, entrenar la mente, entrenar el cuerpo, cumplir compromisos contigo mismo. Significa dejar de mentirte. No puedes ganar batallas externas si internamente estás desorganizado. El fundamento es invisible para los demás, pero determina todo. Si sientes que tu vida está fuera de control, no necesitas una solución mágica. Necesitas volver a la base y reconstruir desde ahí. Pero Musashi no se detiene en la rigidez. Él sabía que una base fuerte no sirve si la mente es inflexible. Por eso enseñaba que el espíritu debía ser como el agua. El agua no se enfrenta al obstáculo de manera frontal si no es necesario. Se adapta, rodea, espera, y cuando es el momento, avanza con fuerza imparable. En combate, Musashi cambiaba su ritmo, su distancia y su forma constantemente. Nunca ofrecía al enemigo lo que éste esperaba. En la vida moderna, este principio es vital. El mundo cambia rápido. Las reglas cambian. Las oportunidades se transforman. Aferrarse a una sola forma de pensar es una sentencia de estancamiento. Adaptarse no es rendirse, es evolucionar. Si algo no está funcionando en tu vida, no significa que seas incapaz. Tal vez solo necesitas cambiar la estrategia. Y si este mensaje está resonando contigo, aprovecha ahora para suscribirte al canal y no perder ningún contenido. Aquí caminamos juntos. No estás solo. Musashi también hablaba del fuego, el momento decisivo, el instante donde no hay espacio para la duda. El fuego representa la acción directa, el enfrentamiento real. Muchos entrenan, planean y analizan, pero fallan cuando llega el momento de actuar. Dudan, postergan, se paralizan. Para Musashi, eso era una derrota anticipada.
El guerrero verdadero actúa con decisión, porque ya resolvió sus conflictos internos antes de entrar en la batalla. ¿Cuántas veces en tu vida sabías exactamente qué debías hacer, pero no lo hiciste? No por falta de conocimiento, sino por miedo. Miedo a fallar, miedo a decepcionar, miedo a equivocarte. Musashi enseñaba que el miedo no desaparece, pero puede ser dominado. Y solo se domina a través de la práctica constante y la exposición consciente a la incomodidad. No esperes sentirte listo. Actúa, y la claridad vendrá después. Otro principio esencial del libro es la observación del adversario. Musashi estudiaba otros estilos no para admirarlos, sino para comprender sus limitaciones. Sabía que quien no observa, pelea a ciegas. En la vida moderna, esto significa entender el entorno en el que te mueves, comprender personas, dinámicas, sistemas, no para manipular, sino para no ser ingenuo. El estratega observa más de lo que habla, aprende más de lo que presume. Musashi despreciaba el ego. Sabía que el ego nubla la percepción. Por eso hablaba del vacío, el concepto más profundo y más malinterpretado de su obra. El vacío no es nada. Es el espacio donde la mente no está dominada por el miedo, el deseo o la necesidad de validación. En ese estado, las decisiones son limpias. La acción es precisa. El juicio es claro. Alcanzar el vacío no significa abandonar ambiciones, sino soltar la dependencia emocional de los resultados. Cuando no estás atado al miedo de perder, te vuelves libre. Y cuando eres libre, te vuelves peligroso para cualquier obstáculo. Este estado no se logra de un día para otro. Es el resultado de la práctica diaria, del silencio, de la observación interna. Si hoy te sientes cansado, perdido o al borde de rendirte, escucha esto con atención. Nunca te des por vencido en la vida. Nunca. Cada día que resistes, que practicas, que sigues avanzando aunque nadie lo note, estás forjando algo dentro de ti. Musashi pasó hambre, fue rechazado, caminó solo durante años, y aún así jamás abandonó su camino. Sigue la práctica de Miyamoto. Entrena cuando no hay aplausos. Aprende cuando duele. Avanza incluso cuando no hay certezas. Este canal existe para recordarte eso, para acompañarte en el proceso. Si este contenido te aporta claridad, suscríbete ahora. No pierdas los próximos videos. Aquí no vendemos ilusiones. Compartimos estrategias reales para enfrentar la vida con fuerza y dirección. El libro de los 5 anillos no es un texto antiguo. Es un espejo. Refleja quién eres cuando nadie te observa. Te muestra si estás viviendo con intención o simplemente sobreviviendo. La vida seguirá lanzando desafíos. Eso no cambiará. Lo que sí puede cambiar es tu forma de enfrentarlos. Domina lo básico. Sé flexible como el agua. Actúa con la intensidad del fuego. Observa con atención. Vacía tu mente del ruido que te limita. Y recuerda siempre esto. No estás solo. No estás perdido y no estás derrotado mientras sigas caminando. Porque quien se vence a sí mismo cada día, quien practica sin rendirse, quien no abandona el camino, tarde o temprano se vuelve invencible. Y hay algo más que Musashi entendió con absoluta claridad y que pocas personas aceptan hoy. El camino no es cómodo, y nunca lo será. Quien busca un sendero fácil está en realidad buscando una excusa para abandonar cuando el dolor aparece. Musashi no prometía paz constante, prometía claridad. Y la claridad, muchas veces, duele, porque te obliga a reconocer en qué estás fallando, dónde te estás engañando y qué responsabilidades has evitado asumir. En su enseñanza, el entrenamiento no es solo físico, es mental, emocional y espiritual. Cada pensamiento repetido se convierte en un hábito. Cada hábito construye carácter, y el carácter define cómo reaccionas cuando todo se desmorona.
Musashi sabía que el guerrero que solo entrena cuando se siente motivado, ya está perdido. Por eso insistía en la práctica diaria, incluso cuando el cuerpo está cansado y la mente busca excusas. Especialmente en esos momentos. Aplicar esto en la vida moderna significa hacer lo correcto incluso cuando nadie te observa. Significa cumplir tu palabra, mantener disciplina, respetar tu propio proceso. No se trata de compararte con otros, porque cada persona camina su propio duelo interno. Se trata de ser mejor que la versión de ti mismo que ayer quiso rendirse. Esa es la verdadera lucha. Esa es la batalla silenciosa que define tu destino. Musashi también advertía sobre el exceso de pensamiento. Analizar demasiado una situación puede ser tan peligroso como no pensar en absoluto. El estratega observa, comprende y luego actúa. No vive atrapado en escenarios imaginarios. No se paraliza por el miedo al error. Entiende que el error es parte del camino, pero la inacción es una derrota segura. En la vida, muchas puertas no se abren porque la persona nunca se atrevió a tocarlas. Si ahora mismo estás atravesando un momento difícil, si sientes que cargas más peso del que puedes soportar, recuerda esto. No estás solo. Otros caminaron antes por senderos más oscuros y aún así siguieron adelante. Musashi pasó hambre, frío y rechazo. Fue llamado salvaje, fue incomprendido y aislado. Aún así, jamás traicionó su práctica, jamás abandonó su camino. Y tú tampoco tienes que hacerlo. Este es un buen momento para suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Aquí compartimos ideas que no maquillan la realidad, pero te dan herramientas para enfrentarla con más fuerza. No pierdas el próximo contenido. Cada video es un paso más en este proceso de fortalecimiento interno. Otro punto clave del libro es el control del ritmo. Musashi entendía que no siempre gana quien golpea más fuerte, sino quien sabe cuándo avanzar y cuándo esperar. En la vida, esto se traduce en paciencia estratégica. No todo requiere una reacción inmediata. No todo conflicto merece tu energía. Saber elegir tus batallas es una forma avanzada de sabiduría. El desgaste innecesario debilita incluso al más fuerte. Musashi también advertía contra la arrogancia. El momento en que crees que ya sabes suficiente es el momento en que dejas de aprender. El camino del guerrero es interminable. Siempre hay algo que mejorar, algo que refinar, algo que comprender mejor. Esta mentalidad protege contra el estancamiento y mantiene la mente afilada. Humildad no es debilidad, es lucidez. Cuando Musashi habla del vacío, vuelve a recordarnos que la mente sobrecargada es una mente ineficaz. Hoy vivimos bombardeados por información, opiniones, comparaciones y ruido constante. Vaciar la mente no significa ignorar la realidad, sino filtrar lo que no aporta. Significa crear espacio interno para pensar con claridad. Sin ese espacio, las decisiones se vuelven impulsivas y los errores se repiten. Nunca te des por vencido en la vida, incluso cuando el progreso parece lento o inexistente. El avance real ocurre bajo la superficie, donde nadie aplaude y nadie observa. Sigue la práctica de Miyamoto Musashi: constancia, atención, disciplina y desapego del resultado inmediato. Confía en el proceso incluso cuando no entiendes el camino completo. La vida no te debe explicaciones, pero tú te debes compromiso. Compromiso con tu crecimiento, con tu evolución y con tu capacidad de resistir. Cada día que eliges seguir, te fortaleces. Cada día que eliges practicar, te acercas un poco más a la maestría. Y aunque no lo veas ahora, ese esfuerzo está construyendo una versión de ti que será capaz de enfrentar cualquier desafío. Permanece en el camino. No te rindas. Observa, aprende, actúa y vuelve a intentarlo. Esa es la esencia del guerrero. Esa es la enseñanza que atraviesa siglos, y esa es la estrategia que, tarde o temprano,
transforma la vida de quien se atreve a seguirla. Hay una verdad incómoda que Musashi jamás intentó suavizar. No todos están hechos para perseverar. Muchos comienzan el camino con entusiasmo, pero pocos continúan cuando el cansancio aparece, cuando el reconocimiento no llega y cuando la soledad se vuelve parte del proceso. Musashi entendía que la diferencia entre un hombre común y un maestro no está en el talento, sino en la resistencia silenciosa, en la capacidad de seguir adelante cuando nadie aplaude, cuando nadie entiende y cuando el mundo parece indiferente. En la vida moderna, esta enseñanza es brutalmente actual. Vivimos en una época que glorifica resultados rápidos, éxito inmediato y validación constante. Pero el camino real es otro. Es lento, repetitivo y muchas veces ingrato. Es entrenar cuando no hay motivación. Es levantarse incluso después de fallar. Es aceptar que la transformación verdadera no ocurre de un día para otro, sino a través de pequeñas decisiones tomadas con coherencia durante años. Musashi hablaba de caminar el camino solo, no porque despreciara a los demás, sino porque sabía que nadie puede recorrer tu proceso interno por ti. Puedes recibir consejos, inspiración y guía, pero el peso del compromiso siempre será personal. Nadie puede practicar por ti. Nadie puede enfrentar tus miedos en tu lugar. Nadie puede vivir tu disciplina diaria. Esa responsabilidad es intransferible. Sin embargo, caminar solo no significa estar abandonado. Significa aprender a escucharte, a observarte y a corregirte. Significa desarrollar una relación honesta contigo mismo. En ese silencio, el guerrero se fortalece. En ese espacio, la mente se afila. Y es ahí donde muchos desisten, porque enfrentarse a uno mismo exige más valentía que enfrentar a cualquier enemigo externo. Musashi también comprendía que la vida es cambio constante. Nada permanece igual. Las victorias pasan, las derrotas también. Aferrarse a cualquiera de las dos es un error. El estratega acepta el flujo, aprende de cada experiencia y continúa avanzando sin apego. Cuando ganas, no te embriagas. Cuando pierdes, no te destruyes. Simplemente sigues. Esa estabilidad interna es una de las formas más altas de poder. Si hoy te encuentras en una etapa de confusión, de cansancio o de duda, no interpretes eso como el final. Tal vez sea una transición. Tal vez estés en el punto exacto donde la mayoría abandona. Y justamente por eso, seguir adelante puede cambiarlo todo. Recuerda esto con claridad. Nunca te des por vencido en la vida. No porque sea fácil, sino porque rendirte te aleja de la persona que podrías llegar a ser. Este camino exige práctica constante, exige atención, exige humildad, exige aceptar que siempre hay algo más por aprender. Musashi jamás se consideró completo. Incluso al final de su vida seguía observando, reflexionando y refinando su comprensión. Esa mentalidad es lo que convierte a un hombre en una leyenda silenciosa, no en alguien famoso, sino en alguien sólido. Y aquí es donde todo se conecta contigo. Este canal no es solo contenido, es un recordatorio constante de que la fortaleza se construye, no se hereda, que la claridad se entrena, que la disciplina se elige todos los días. Si este mensaje te acompaña, si estas ideas te despiertan algo por dentro, entonces quédate. Suscríbete al canal. Dale like a este video. No por algoritmo, sino como un compromiso contigo mismo de seguir aprendiendo, de seguir creciendo y de no abandonar el camino. Ser una leyenda no significa que el mundo te reconozca. Significa que tú sabes quién eres, incluso cuando nadie está mirando. Significa vivir con intención, actuar con coherencia y sostener tu palabra incluso en silencio. Las verdaderas leyendas no buscan aplausos, buscan maestría. Ahora te dejo con una pregunta, y tal vez sea la más importante de todas. Cuando mires atrás dentro de algunos años, verás a alguien que resistió y se transformó,
¿O a alguien que se rindió cuando el camino se volvió difícil? La respuesta no está en el pasado ni en el futuro. Está en lo que decides hacer después de que este video termine. Si eliges seguir, si eliges practicar, si eliges no rendirte, entonces ya estás caminando el mismo sendero que Musashi. Y ese sendero, aunque solitario, conduce a algo que muy pocos alcanzan: dominio interior, claridad absoluta y una fuerza que no depende de nada externo. Quédate. Acompaña el canal. Sigue entrenando la mente. Y conviértete día tras día en la leyenda que solo tú puedes ser.